Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en Consultorio Jurídico. Recuerden que este programa de los lunes a las 10 de la noche es un programa de opinión para llevarles a ustedes opiniones e información y análisis en particular sobre diversos temas que nos afectan en el país, en la región, sobre todo en la región del Caribe colombiano. Víctor Julio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Humberto, y buenas noches, televidente. Precisamente, Humberto, tratando de averiguar, conocer, para ilustrar a nuestros televidentes sobre los derechos que tienen los niños, las niñas, los menores, los adolescentes, hemos invitado al doctor Carlos Augusto Ospina Cruz. Doctor Ospina, bienvenido. Muchas gracias por estar en este espacio tan importante a nivel jurídico y social. El doctor Ospina Humberto es defensor público desde hace muchos años en la ciudad de Barranquilla y una de las personas conocedoras de este tema. Sí, tema delicado. En los últimos días en la región Caribe se ha disparado de manera escandalosa el uso de niños para vender en las calles dulces, inclusive para pedir limosnas, y además es histórico que a los niños también los explotan laboralmente. Esa es la razón por la que hemos invitado al doctor Ospina hoy. Y por eso, doctor Ospina, le preguntamos, en esa circunstancia que Humberto nos comenta que unos adultos, que pueden ser los padres o no de esos menores, estén a altas horas de la noche con esos niños, ¿eso está permitido en la legislación colombiana? No, definitivamente de manera constitucional y ante la ley 1098 del 2006, o sea, el Código de Infancia y Adolescencia, está prohibido ese tipo de actividades, y más si los padres o terceros los inducen. Le corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Policía de Infancia y Adolescencia tomar las medidas administrativas y judiciales del caso en estas eventualidades. En Barranquilla ya son muy consuetudinarias. Bueno, en Barranquilla y en la región en términos generales tiene que ver con una costumbre que se inició hace unos años en la época de Navidad, ahora se ha incrementado en todas las épocas y tiene que ver con la migración venezolana también. Okay. ¿Qué pasa, doctor Ospina, cuando es una inquietud además de los televidentes que nos han escrito, qué pasa cuando un padre a las 10 de la noche tiene un bebé de brazos pidiendo limosnas o vendiendo dulces en una esquina? El padre estaría en curso en un delito contemplado como un hecho punible dentro del Código Penal. Le correspondería a la policía, repito, de infancia y adolescencia o a un policía normal remitirlo y activar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que se ejerzan medidas administrativas y judiciales. ¿Cómo es ese procedimiento? ¿Capturan al padre? ¿Lo pueden Inicialmente lo pueden capturar, en flagrancia, porque es un delito en flagrancia. Ok, ¿y el niño a dónde va? El niño, el bienestar familiar lo manda a un hogar sustituto provisionalmente mientras se encuentran la manera y la forma de restablecer sus derechos como lo ordena la ley. Pero, doctor Ospina, de manera general, ¿cuáles son esos derechos que tienen los niños, las niñas y las adolescentes? Bueno, los niños, las niñas y los adolescentes constitucionalmente y conforme al Código de Infancia y Adolescencia tienen básicamente los derechos a un nombre, a que se les cuide, a salud, a respeto y a que tengan una familia, básicamente. Entonces, si encontramos que existe en la familia padre o madre que los están explotando y utilizando para percibir ganancias o cuestiones económicas por algún motivo, el desplazamiento que ocurre ahora con los venezolanos, ya habría delito. Inclusive conozco de casos que alquilan los menores. Sí, para bueno, trabajar. En ese caso, las personas incursas en el delito serían dos: el actor inmediato en el sitio, in situ, y el padre que alquila al menor. Claro. ¿En qué delito o en qué tipo penal queda tipificado quien alquile su hijo para pedir limosnas? El hecho punible de nuestra normatividad penal vigente lo establece claramente la explotación infantil. Doctor Ospina, hay una pregunta recurrente que se hacen los padres. Algunos se quejan que en el pasado los padres podrían castigar drásticamente a los niños, o algunos no tan drásticamente, y dicen que eso de alguna manera sirvió para la formación de los adultos de hoy. ¿Hasta qué punto un padre puede reprender o castigar a su hijo mediante violencia física? Realmente está prohibido por la Constitución y por la ley la violencia física con los menores. De pronto a nosotros tres y a muchos de los televidentes nos criaron de esa manera, pero hoy en día a un menor de 7 u 8 años se le infringe un castigo físico y el mismo menor ya sabe que no se puede hacer y amenaza a sus padres, porque ha ocurrido muchas veces, y en consecuencia tiene unos derechos, debe entrar el bienestar familiar
entran a veces por acusaciones de vecinos y demás, y terceros, y para que mediante un trabajador social y psicólogos se evite este castigo físico porque está prohibido. Muy bien. No solo de castigo, estamos hablando también de la explotación de menores. Vamos a ver esta nota que tiene que ver con las estadísticas en Colombia recientes sobre explotación de menores y lo que han hecho las autoridades, que nunca alcanzan a tomar las medidas necesarias ni a establecer todos los casos, porque realmente este es un hecho amplísimo que se da históricamente en Colombia. Vamos a ver la nota con las estadísticas. En los últimos días, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha realizado operativos en distintas calles de Barranquilla, especialmente en el norte, debido a las constantes denuncias de explotación laboral en semáforos y esquinas que se han presentado con menores de edad. Las imágenes de mujeres y hombres cargando a niños pidiendo ayudas económicas o vendiendo dulces en las calles se han vuelto comunes y en lo corrido del mes se han identificado 60 menores en esta situación. Hemos hecho muchos operativos, tenemos identificados 60 niños, 10 niños ya están bajo nuestra tutela para efectos de que no se siga presentando esto. Este es un tema que no solamente responde a unas situaciones sociales y económicas que vive nuestra región, sino que adicionalmente están siendo agravadas por todo el tema de lo que ocurre en el país vecino. Fíjense que la mayoría de los casos que nosotros tenemos es precisamente de niños, niñas, adolescentes que son migrantes venezolanos. Los menores de edad que quedaron bajo el cuidado del bienestar familiar fueron enviados a hogares sustitutos mientras se trabaja en el restablecimiento de sus derechos. Los otros casos quedarán bajo seguimiento del ICBF y comisarías de familia, quienes precisamente sostuvieron un encuentro para identificar problemáticas y capacitar funcionarios. El bienestar tenía que estar en la calle y la calle no es una opción para nuestros niños, adolescentes y jóvenes. La situación ha ido en aumento y las autoridades han pedido a la comunidad que si ven este tipo de conductas en las calles, las denuncien ante el instituto o la policía para entre todos proteger los derechos de los menores de edad. Doctor Ospina, las autoridades en Colombia tienen las herramientas, por ejemplo, institutos como el Bienestar Familiar, la Policía de Infancia y Adolescencia, ustedes en la Defensoría, tienen las herramientas para actuar, porque uno ve en las calles de las ciudades de la región Caribe, particularmente de la región Caribe, que pululan padres con niños de brazos, insisto, pidiendo limosnas, vendiendo dulces. Es un atropello contra la infancia. Las herramientas jurídicas existen, y las herramientas teóricas y procedimentales. Desafortunadamente, como ocurre en muchos entes estatales, el presupuesto es el que no alcanza. Entonces, no podríamos tener, por ejemplo, en el CESPA, que es el Centro Especializado para Adolescentes, 24 horas trabajadoras sociales, defensoras de familia, psicólogas, para que hagan brigadas y estén en la calle junto con la policía, que debería ser lo correcto, pero no lo hacen no porque no quieran. Los directores tienen la voluntad, es porque no existe el presupuesto para la cantidad de personas, vehículos y demás. Doctor Ospina, también se quejan algunas personas que los menores, o a veces se utilizan a los menores para poder cometer delitos, porque la legislación penal es más benevolente si se trata de un menor o no. Entonces, que a veces un menor puede realmente cometer un delito, que puede cometer un adulto, pero lo juzgan como menores. Mientras que en otros países, como en Estados Unidos, si un menor comete un delito atroz, es juzgado como un adulto. ¿En Colombia es así? No, no es así. Ya sobre eso hay un proyecto, pero para responderte la pregunta, mi estimado doctor, lo que ocurre es que el Código de Infancia y Adolescencia, las penas, o sea, las sanciones, porque a los menores se sancionan, no se condenan como a los adultos, la sanción del menor máximo es hasta 8 años por el delito más grave. Entonces los adultos en estos momentos y las bandas están utilizando a los menores para pasar las armas, para mandarlos a extorsionar, para cometer los delitos, porque saben que los menores salen prontamente y si no son reincidentes, si no es primera vez, pues mucho más. Muy bien, vamos a irnos a una pausa comercial, regresamos un instante en Consultorio Jurídico. Recuerde que sus inquietudes como preguntas para próximos programas sobre este tema y preguntas y además sus opiniones, inquietudes, opiniones y preguntas, nos las puede enviar a nuestro correo, Víctor Julio, que es consultoriojuridicocaribe@gmail.com, o a nuestro WhatsApp, que aparece en generador de caracteres aquí también, que es 300-397-1858.
Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico. Recuerden que este programa de opinión lo puede ver en YouTube, en nuestro canal de YouTube, y lo puede ver también en Facebook Live. Particularmente les invitamos a que participen con sus opiniones, análisis inclusive y preguntas al 300-397-1858. Víctor Julio. Doctor Ospina, si una persona se entera que se está cometiendo un delito contra un menor, ¿quién puede presentar la denuncia? ¿Tiene que ser un familiar? Bueno, una pregunta muy interesante, mi estimado doctor Víctor Julio. Ocurre que la ley faculta a que para los menores cualquier persona puede denunciar. Un vecino, un tercero, un transeúnte, cualquiera, o un familiar que estaría más facultado por su misma condición de familiar. Pero también la ley lo exime de hacerlo por las circunstancias que establece la Constitución y el Código Penal. Hay que recordarle a los padres que están viendo, inclusive algunos incursos en estos hechos, que hay un principio de la ley que se llama el principio de la ignorancia de la ley. La gente puede argumentar que no conoce la ley y que por lo tanto lo hacía. Hay que decirle que cometer este tipo de actos los hace incurrir en un delito y que tienen una pena de ¿cuánto, doctor Ospina? Los delitos, primero que todo, vamos a aclarar que no conocer la ley no es excusa para violarla. Para violarla. Los diferentes delitos o hechos punibles en los que puede incurrir un padre con explotación infantil oscilan entre los 4 a 12 años. Pero si es primera vez le darían solamente 4, son muy flexibles y con 4 años ya hay derecho a casa por cárcel. Entonces, la verdad no es rigurosa nuestra legislación en ese tema como se debería hacer y como lo obligan las convenciones internacionales del niño, Tratado de Riata, reglas de Beijing y demás. Doctor Ospina, la OIT tiene muchos convenios relacionados con la protección de los menores en cualquier forma de explotación del trabajo infantil. Sin embargo, en nuestra sociedad muchas veces los menores le corresponde trabajar para poder contribuir a su madre, que fue abandonada por sus padres muchas veces, para el sostenimiento del hogar. ¿Hay alguna protección para el menor trabajador? Sí, hay varias protecciones, las establece la misma ley, normas también del bienestar familiar y el Código Sustantivo del Trabajo, donde determinan específicamente las circunstancias para trabajar de los menores de acuerdo a sus edades y a las condiciones y el tipo de trabajo que vayan a realizar. Bueno, las zonas rurales se caracterizan por tener el mayor número de menores trabajadores. ¿Cómo la Defensoría del Pueblo, el Bienestar Familiar, la Policía de Infancia y Adolescencia llega a esas zonas si en las ciudades, que es mucho más visible, es dificultoso? Efectivamente no llegan solamente por denuncia o por cartos aberrantes y demás. Bueno, Víctor Julio, la ciudadanía ante estos hechos y por este tema ha opinado. Nosotros tenemos una encuesta bien interesante que hemos realizado con gente en la calle y estas son sus respuestas. Los niños que venden en los semáforos de las calles hay que prestarle mucha atención porque la mayoría de las veces son los padres los que ponen a estos niños a ejercer esa labor ahí y es el Estado el que debe estar pendiente a toda esa clase de situaciones. Estoy de acuerdo porque los padres tienen que no darle esa libertad a los niños porque ahí es donde se crían los malos hábitos de los hijos ya. Y hay que darles educación más que todo. O sea, me parece algo como que no debieran de ellos estar haciéndolo, debieran los papás estar como más pendientes. No, que no está bueno, eso no está bien, porque los niños no debieran de estar trabajando, debieran de estar estudiando, debieran de estar recibiendo la enseñanza, educación media, primaria. No me parece bien. Los padres tienen que ser los responsables, porque un niño no debe estar en un colegio, no vendiendo en una esquina. Ya, el padre tiene que ser responsable, pero eso aquí en este país no se ve. Todos hacemos por la necesidad de mantenernos en esta vida, de rebuscarnos y eso. Pero para mí es un concepto malo. Quizás deberían haber como que más personas que se encarguen de ayudar a ellos. Esos niños deberían estar en un colegio teniendo educación, no estar así en la calle y que reciban una ayuda pues de nosotros mismos, de ayudarlos a aportar un poquito sobre ellos. Bueno, a veces lo hacen por necesidad, a veces lo hacen porque los usan para ponerlos, para que mendiguen en la calle, que no debe ser así, porque un niño tiene que estar en el colegio estudiando y cuidado por sus padres, pero a veces la situación obliga a la gente a ponerlos a trabajar. Pero no estoy de acuerdo que los pongan en la calle porque hay mucho peligro ahora. Muy bien, veo Víctor Julio. La gente, por supuesto, rechaza un acto
rechazable por la ciudadanía. Ese es, digamos, el sentir general. Y precisamente, Humberto, lo que queremos es ilustrar a nuestra sociedad que a los menores no se pueden castigar, que hay otras maneras de educarlos y que esperamos con todos estos hechos, con ayuda de la Defensoría del Pueblo, podamos tener una niñez mejor. Doctor Ospina, los menores ya nos dijo que podrían celebrar ciertos contratos de trabajo, pero desde el punto de vista civil, ¿podrían celebrar válidamente ciertos contratos? Sí, claro, el Código Civil establece unas determinadas circunstancias y es en lo que habla referente al menor adulto. Es un menor que ya tiene unas condiciones específicas de desarrollo cognitivo y demás, donde después de los 14 años o 15 años ya pueden comenzar a celebrar contratos, eso sí, con no la autorización, sino con el asistimiento de sus tutores o representantes, que serían los padres por lo general. Bien, sobre este tema, veamos lo que dice el director del Bienestar Familiar del Atlántico. Este es el primer encuentro que hacemos de comisarios de familia, defensores, jueces, magistrados, procuraduría, para efectos de poder tener una verdadera articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en defensa de los niños y, por supuesto, en el restablecimiento de sus derechos. Hemos convocado, contamos con la presencia de la doctora Vivian Saltarín Jiménez, nuestra presidenta del Tribunal Superior, con nuestras procuradoras, con magistrados y jueces, precisamente para poder articular un trabajo mancomunado, evitar la congestión de la justicia en materia de familia y que los comisarios y los defensores tengan supremamente claridad en materia de lo que son el restablecimiento y la defensa de los derechos de nuestros niños. ¿En qué sanciones o en qué delitos incurren estos padres que están usando y que se ha escuchado versiones hasta que alquilan niños para mendigar estos? Sí, esos son unos temas que realmente están tratándose, pero ya tendremos desde el nivel nacional unas directrices claras para estos temas. Nosotros actuamos en nuestras búsquedas activas con nuestros equipos EMPI precisamente para sacar a los niños de las calles y que vayan a sus hogares o vayan bajo una medida de restablecimiento que nosotros tenemos a las instituciones especializadas para estos casos que se presentan en la ciudad. Muy bien, eso es lo que dice el director del Bienestar Familiar del Atlántico. Vamos a ir a una nueva pausa, Víctor Julio, una nueva pausa y regresamos en un instante. Bien, regresamos a Consultorio Jurídico con este tema que tiene que ver con los niños, las niñas y los adolescentes. Y para ello, Humberto, formulamos al doctor Ospina la siguiente pregunta. Doctor Ospina, un menor de 14 años tiene capacidad sexual. O sea, si él adelanta un acto voluntariamente, no es delito. Pero, por favor, informemos a la comunidad que si ese menor es vinculados a algunas actividades mediante un pago de dinero, ¿eso está permitido? No, constituye un delito, bien sea si es una actividad sexual o una actividad de extorsión o demás, porque estaría violando los derechos del niño y derechos a terceros, el adulto que le induce. Bien. Está ocurriendo mucho eso en la práctica hoy en día. En los últimos días hay varios procesos contra adultos que han inducido a jóvenes, adolescentes, a actividades sexuales que se consideran ilícitas por razones de la edad. Correcto. Vamos a ver, a propósito de jóvenes y adolescentes, las siguientes preguntas que tienen estudiantes para el doctor Carlos Augusto Ospina Cruz. Muy buenas noches, mi nombre es Yamil Emer, soy estudiante del tercer semestre de la Universidad de la Costa. Mi inquietud es la siguiente: ¿un niño de 5 años puede trabajar? En caso afirmativo, ¿en qué y por qué?
efectivamente, un menor de 5 años o desde los 5 años puede realizar actividades laborales, puede trabajar. Esto quiere decir que debe ser específico para qué se hace. Primero que todo debe ir con sus padres a la oficina del trabajo territorial que le corresponda, el menor y los padres, y solicitar la autorización para trabajar. Segundo, cumplir un requisito básico, el cual es que el trabajo que va a desarrollar el menor de 5 años en adelante sea deportivo, cultural o artístico. Sin estos 2 requisitos no se pueden dar las condiciones adecuadas que establece la ley. Mi nombre es José Omar González Gascón, soy de la Universidad de la Costa, voy cursando 8º semestre de Derecho. Mi inquietud es la siguiente: un menor de 15 años, ¿qué debe hacer para poder trabajar? Un menor de 15 años para trabajar debe ir con sus padres a la oficina territorial del Ministerio del Trabajo y fundamentar en qué quiere trabajar y por qué quiere trabajar y en qué va a apoyar a la familia y demás. La oficina del trabajo evalúa la situación y expide el permiso bajo unas condiciones específicas. Mi nombre es Catherine Martínez, soy estudiante de la Universidad de la Costa y mi pregunta es: ¿cuántas horas a la semana pueden trabajar los menores? Los menores pueden trabajar hasta los 15 o 16 años, hasta 30 horas semanales, máximo 6 diarias y hasta las 6 de la tarde. Cuando ya tienen 17 años, pueden trabajar 40 horas semanales, máximo hasta las 8 de la noche. Doctor Ospina, muchísimas gracias por importantes respuestas, no solo para los estudiantes que le acaban de hacer, sino en este programa que es justamente ilustrativo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por permitirme colaborar a la sociedad en este tipo de situaciones que son tan de moda en el momento. A nuestros televidentes los invitamos a que nos sigan acompañando en un nuevo programa de Consultorio Jurídico.